Irina, un poquito para atrás, porque aí, Macumo, Su, um pouquinho para trás. Você, só, Su, porque assim eles veem a gente. Um pouquinho para cá. Sim. Honra, no, Sim. por favor. Honor. Obrigada, mas me honra. Bom dia a todos e todas. Estou feliz que estamos aqui para dar início a mais um círculo de reflexão. Nós estamos fazendo essa atividade hoje como uma das atividades do Eruv, a festa de aniversário da Casa do Povo. E eu queria, antes de apresentar a nossa convidada, contar um pouco que a gente está num momento querido no Círculo, com o crescimento um pouco do grupo de coordenação. E então hoje estamos aqui eu, Suzana, mas a gente está contando com a participação e na organização desse encontro já foi bem importante, o Ernesto, Rogério, Melanie, Luiz, e acho que a Tamara deve estar chegando, Gabriel não está presente, está fora do país, e o Daniel também não está presente, talvez ainda chegue um pouco mais tarde. Então, um pouco nessa ampliação do círculo de coordenação, está nos inspirando para novas inspirações, novas possibilidades, pensar um pouquinho aí em como a gente quer dar sequência aos nossos encontros do círculo. Como a gente faz sempre, a gente vai ter um momento em que a gente tem a fala da nossa convidada, a Nerina Visakovsky, que está vindo da Argentina. Nerina, professora da Universidade de São Martin e pesquisadora do CONICET, organizadora, mentora e até o momento administradora, né, diretora do Centro de Documentação PINICATS, um centro de documentação muito importante da história do ICOV na Argentina e das esquerdas argentinas, e vai, enfim, trazer um pouco, nos contar um pouco do livro que a gente lançou em 2022, organizado por ela. Estamos aqui hoje também 2 outros autores, eu sou autora de um capítulo sobre o teatro Yiddish, a gente tem aqui também o Airan, que vem de Porto Alegre, que fez aí um capítulo sobre o Clube Israelita de Porto Alegre, Clube de Cultura de Porto Alegre, e aí Nerina conta um pouquinho mais do sentido do livro e do nosso desejo de entender um pouquinho mais o momento das esquerdas na Argentina hoje em dia. Então, Nerina, obrigada. Obrigada, obrigada. Você vai falar? Obrigada. Bom dia. No preciso, ¿no? Sí, los dos. Bueno. Obrigada, soy muy contenta de ver a vocês outra vez. Eu vou falar em espanhol porque más es muy difícil para mí hablar en portugués, así que disculpas por eso, pero voy a hablar devagar. Si você no comprende, me preguntan. Estoy muy emocionada de estar en la Casa do Povo otra vez. Yo vine en el 2015 a presentar el otro libro, Argentinos, Judíos y Camaradas, con Jairo y con Dina, y fue muy, muy emocionante, muy lindo. Y en este mismo libro, que es producto de mi tesis de doctorado, descubrí que era una historia que era común en América Latina y también con el tiempo que fue común en todo el continente y también en otros países del mundo que todavía me falta pesquisar, ¿no? Pero instituciones de izquierda judía no sionista. Entonces, el segundo paso, después de 10 años de este trabajo, fue
buscar colegas en otros países y hacer un trabajo colectivo, y que salió muy lindo porque es un trabajo de 8 países: Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, Chile, Brasil y Uruguay, donde tratamos de hacer historias de las instituciones judías progresistas en cada país, y tiene también una parte dedicada a lo que yo pienso que fue el proyecto central de nuestras instituciones, que fue la educación y la cultura. Así que hay una parte dedicada a las colonias de ferias, al Kinderland. Nosotros tuvimos Summerland, en Estados Unidos Camp Kinderland, en Canadá Camp Nivel, que en Yiddish es Mundo Nuevo, y también a los teatros. El capítulo de Lilian es sobre el Teatro Taib. Hay un capítulo de Gabriel Slepak de Montevideo sobre el Teatro Montevideo, el MOBET, Montevideaner Besser Theater, el mejor teatro de Montevideo. Y el Teatro IFT, Yiddischer Folk Theater, muy conocido en Buenos Aires, en Argentina. Y el Teatro de New York, el Arbet, el Teatro de los Trabajadores, Arbeter Theater. Entonces, bueno, fue una experiencia muy linda armar ese libro. Trabajamos mucho durante la pandemia y bueno, la idea era presentarlo en todos los países que participaron. Así que bueno, faltaba Brasil, y Brasil es muy importante porque hay 5 capítulos ahí de Brasil. Así que bueno, es una alegría estar esta semana acá, y lo presentamos en la USPI, en la Universidad de San Pablo, la 4ª feria, eso. Y bueno, la idea que Lilian me propuso, que me propusieron con Susana, es que hoy usemos el día no tanto para hablar de la presentación del libro, sino para hablar un poco más de la historia de la izquierda judía en Argentina, y de la situación política actual también de la izquierda judía en Argentina. La verdad, es muy largo el cuento para un rato. Entonces, yo pensé en hacer una síntesis, que es una síntesis que tiene que tener una historia. Tengo que hablar de historia. Yo no concibo entender el presente sin hacer un relato histórico para entender ese presente, ¿no? Si estamos donde estamos y hoy tenemos el presidente que tenemos, lamentablemente, es porque hay una historia que contar. Y entonces voy a tratar de ser breve, y después les propongo que abramos a preguntas, entonces puedo hablar de las cosas que a ustedes más les interesa. ¿Va bien? ¿El ritmo se entiende? ¿Se comprende? Perfecto. Bueno. Voy a empezar un poco haciendo una síntesis de lo que trabajé en este libro. Bueno, primero tengo que contarles de dónde yo me formé. Yo también me formé en una casa del pueblo, en una casa de Povo, de un barrio textil en el norte de Buenos Aires, que se llamaba la institución I.L. Pérez de Villa Lynch. Ahí yo me formé. Y también fui a Summerland, la colonia de ferias, y conocía toda esa atmósfera, ese ambiente de instituciones. Cuando llegué a la universidad, empecé a trabajar en un proyecto sobre la educación judía en Argentina. Bueno, y descubrí que todo nuestro movimiento judeo progresista estaba completamente ausente. Y me sorprendí porque nuestras escuelas yiddish habían sido muy buenas, muy importantes, como
como la escuela acá, vanguardia pedagógica, en Buenos Aires en los años 50, en los años 60, eran escuelas, los kindergarten, los jardines de infantes, eran muy reconocidas. Pero la historia oficial de la colectividad judía las dejaba totalmente fuera, no existieron, ¿no? Y por otra parte, cuando uno buscaba sobre la historia, por ejemplo, del Partido Comunista en Argentina, que para muchos esas instituciones habían sido como satélites del Partido Comunista, tampoco encontraba historia de las instituciones, solo de algunas personas que habían sido militantes del partido, pero nada de las escuelas, nada de los teatros, nada de la colonia de ferias, ¿no? Entonces ahí encontré que había un vacío y por eso me puse a investigar a esa izquierda judía no sionista que yo conocía de primera mano, ¿no? Esa fue mi tesis de doctorado. Pero entonces tuve que ir hacia atrás en el tiempo y empezar con la historia de los inmigrantes que fundaron las instituciones, ¿no? Y ahí descubrí que en la izquierda judía en Argentina había 3 líneas, básicamente, que se expresaban en la prensa, en los periódicos y también en las escuelas. Escuelas pequeñas, Arbeiterschule, escuelas de obreros chiquitas, en Yiddish. Una era la línea más internacionalista, marxista-leninista, que estaba justamente muy cercana al partido. Funcionaban muy cercana a la Yiddish Sektion, la sección de habla Yiddish de la Internacional Comunista. Ustedes saben, el partido, la Internacional Comunista, que se funda en 1919, tenía en varios países secciones idiomáticas. En Argentina tenía 9 secciones idiomáticas, húngaros, alemanes, italianos. Bueno, la de habla yiddish fue la única que creó escuelas obreras. Pero, entonces, eso era izquierda, sin duda. Pero también estaban las escuelas del Bund, que eran los socialistas, que después de la revolución estaban enfrentados a los comunistas. Es más, muchos socialistas eran anticomunistas. Entonces esa era otra línea, pero los bundistas eran no sionistas, no eran sionistas, eran socialistas, pero creían en un proyecto de autonomía judía, ¿no? Hay un concepto que se llama doikat, ¿no? En el do, que es aquí, ¿no? En el socialismo aquí, y no en esta idea del sionismo, del dort, ¿no? De ir a buscar un allá donde crear una nación. Entonces, la línea leninista, la línea del Bund y una tercera línea que era la del sionismo de izquierda. Ahí había gente más socialista y gente más comunista, muy comunista, pero que tenían en común que todos creían en la idea de reunir a un pueblo judío en un mismo territorio, ¿sí? Porque bueno, uno de sus líderes, ideólogos del movimiento sionista que tuvo lugar en Argentina, que se llamó Linke Poale Zion, fue el ucraniano Dov-Ber Borohov. No sé si escucharon hablar de Borohov. Entonces, Borohov, para decirlo muy breve, sostenía la idea de que mientras haya judíos en la clase proletaria y judíos en la clase burguesa, siempre se iba a despertar el antisemitismo al interior de la clase social. Entonces, para resolver eso, había que reunir al pueblo judío en un mismo territorio y ahí hacer la revolución, ¿no?
como un segundo paso. Primero reunir al pueblo judío y luego hacer la revolución. Entonces, las escuelas Arbeiterschule eran las leninistas, las bundistas, y las terceras se llamaban escuelas Borohov, en honor al sionismo. Bueno, ¿quiénes integraban esta escuela? Los inmigrantes que venían de los mismos pueblos, tenían las mismas tradiciones, la misma cultura judía laica, solo diferían en estas ideas políticas, pero después tenían un mundo cultural que era muy semejante, que era común. Y perdón, estoy hablando de los años 20 y 30, brigada. Más despacio. Estoy hablando de los años 20 y 30. Entonces, muchas veces se daban cuenta de que era una tontería estar separados en vez de juntarse y hacer un movimiento más fuerte. Pero no podían. ¿Por qué? Los comunistas decían que las Borohov eran Talmud Torah, eran escuelas Talmud Torah. Y los de las Borohov decían que las otras eran locales del partido, ¿no? Entonces había mucha dificultad para armar un movimiento común. Pero esta idea de armar un movimiento común empieza un poco más fuerte cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque ahí sí hay que unir fuerzas para crear instituciones más fuertes porque hay un enemigo mucho mayor que es el fascismo. ¿Va bien? ¿Sí? Ese es un momento donde las tres líneas de izquierda están un poco más unidas, pero no llegan a formar una institución, solo que colaboran, ¿no? Con las mismas causas, colaboran con las organizaciones de ayuda a las víctimas de la guerra, antes, durante y después de la guerra. Entonces, este momento de colaboración, donde uno puede encontrar que en la institución Pérez de Villalinch, que era de los comunistas, había sionistas también, o había bundistas, porque la gente circulaba un poco más por todas las instituciones sin tanta división, ¿no? Pero esto se acaba cuando empieza la Guerra Fría. Con la Guerra Fría, Churchill, la cortina de hierro, ¿sí? O sos yanqui o sos marxista. Una vez que la Guerra Fría empieza a tomar intensidad y al mismo tiempo se crea el Estado de Israel en 1948, esta izquierda se va dividiendo, ¿sí? La línea sionista empieza a ser la izquierda sionista del Estado de Israel, ¿no? Y responde a la política del Estado de Israel. El Bund, la línea del Bund, queda en un lugar neutral porque apoya el Estado de Israel, pero sigue con su idea, sobre todo centrada en la defensa del Yiddish. El Bund tiene mucha discusión con lo que hace el Estado de Israel, que es tomar el hebreo como lengua oficial y combatir al Yiddish. Si combate al Yiddish, combate al Bund, ¿no? Y la línea de los comunistas, que en Argentina se autodenominaban progresistas, progresistas, acá también, en Estados Unidos también, pero ahora hay que explicarlo, porque progresismo es una palabra ahora muy, muy ambigua. Se autodenominaban en Yiddish Die Progressive. Los progresistas quedan como el único sector enfrentado al sionismo.
Entonces ahí cambia el mapa de las izquierdas. Esas dos líneas se suman al proyecto hegemónico sionista y el movimiento que queda enfrentado al sionismo opuesto es el progresista de la línea que venía del marxismo-leninismo. ¿Se comprende? Bien, entonces ahí queda este sector, estas instituciones progresistas adherían a una federación que se fundó en 1937, que existió también acá en Brasil, Idischer Kulturverband, ICUF. Era una federación, como paraguas, como es guarda-lluvias, eso. Una organización guarda-lluvas para todas las instituciones progresistas. Entonces, el ICUF empezó a ser la competencia en Argentina de la DAIA y la AMIA. DAIA es Delegación Argentina de Instituciones Israelitas. ¿Cómo es acá? El Consejo... FISESP, Federación Israelita de Estado de São Paulo. Es un equivalente. La DAIA es eso. O CONIB, que es nacional. O CONIB. Sí. Y AMIA, ahí va. La DAIA tiene el rol de tener la voz política. Se autodenomina, hay muchos que no creemos que es, solo que se autodenomina la voz política de la colectividad judía. ¿Sí? Y la AMIA es la mutual, la gran mutual, que tiene el control de los cementerios, la tablada, los cementerios en Argentina judíos más caros, o sea, tiene la caja más grande desde que comenzó porque controla los cementerios, que son muy caros. Entonces la AMIA, como recauda mucho dinero, también ofrece subsidios y ayuda para instituciones culturales y educativas judías. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Muy bien. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Guerra Fría, las escuelas del ICUF y la colonia de ferias recibieron ayuda de AMIA, subsidio. Pero cuando cae la Guerra Fría, en el año 1952, cuando llegan las noticias del asesinato de los escritores judíos, los juicios de Praga en Checoslovaquia, la conspiración de los médicos, bueno, todas esas noticias, hay una reunión en AMIA, va la gente del ICUF y los quieren obligar a firmar una condena contra la Unión Soviética. El ICUF no acepta eso y además no está seguro, no creen que lo que están diciendo que pasa en la Unión Soviética, que hay antisemitismo en la Unión Soviética, no creen que es verdad. Piensa que esto es un invento para desacreditar a la Unión Soviética. Entonces, en ese momento, la AMIA expulsa 7 escuelas del ICUF. El Jerem se llama, ¿no? Los expulsa y ahí quedan totalmente divididos. Entonces, para recordarles, en AMIA y en DAIA queda la izquierda sionista, que venía de Borjov, y el ICUF queda solcinio, con sus escuelas. Pero empieza a crecer, porque hay mucha gente, muchas personas, que no quieren un judaísmo del gueto, un judaísmo guético. Las instituciones sionistas eran solo para judíos. Las instituciones progresistas eran abiertas a la sociedad. Entonces, muchos activistas, cierto,
se enojan, se van, pero va viniendo otra gente joven. Hay una segunda generación que se integra a las instituciones. La crisis más grande ocurre en el 1956, ¿no? Con el relatorio Khrushchev. Ahí sí, algunos activistas se van, pero otros vienen. Y el movimiento sigue fuerte, y es fuerte hasta los años 70. El ICUF es fuerte hasta los años 70. Por supuesto, la izquierda judía no sionista, en Hashomer Hatzair y todos estos grupos, trabajan educando a las nuevas generaciones para hacer aliá, para ir al Estado de Israel, para continuar el trabajo en los kibbutz. Y ahí empieza una discusión cada vez más fuerte entre la izquierda judía argentina. Los progresistas dicen que la izquierda sionista está equivocada, que en vez de apostar al proyecto nacional, está educando a sus hijos para que vayan a la guerra, a Israel. Y los otros dicen, los sionistas dicen, que los progresistas son un satélite del Partido Comunista y que solamente hacen lo que se dice en Moscú, que no piensan. Este enfrentamiento sigue hasta la caída de la Unión Soviética, en la década del 90. Pero, sí. Desculpa, só perguntar uma coisa. No seio da esquerda sionista em Israel, havia também essa divisão. Mas o Hashomer Hatzair, ele era pró-Rússia, Pró-soviético, pró-soviético. Sí. E, na verdade, no dia que o Stalin morreu, eles diziam que morreu o sol dos povos. Sí, sí. Então, a esquerda sionista também estava dividida. Claro, E partilhava também da visão dos progresistas, ¿no? Muy importante, sí, la izquierda sionista. No quiero hablar de la división, sino es muy... Dividiu também os claro, movimentos dos kibbutzim. Claro, la izquierda sionista también. Siempre, todos estamos muy divididos, porque somos judíos, ¿Conocen la broma? Hay un judío, dos sinagogas, ¿no? Bueno, yo estudié a los progresistas, a los no sionistas, pero lo que quiero decir es que cuando llegan los años 70, la década del 70, bueno, tenemos una dictadura previa que también fue muy tremenda. En 1966 es el golpe de Estado de Onganía. Ahí empiezan las Fuerzas Armadas Argentinas una primera experiencia de represión. Ahí ya se crean los organismos de derechos humanos en la década del 60. Pero esa parte de la historia de la dictadura quedó opacada por lo que vino después, que fue la dictadura de 1976, que fue el momento más horroroso y sanguinario de la historia del siglo XX en Argentina, donde tuvimos 30.000 desaparecidos, detenidos, desaparecidos, de los cuales un 10% era de origen judío. O sea, se calcula que 3.000 de los 30.000, 3.000 eran de origen judío. Eran jóvenes, sobre todo universitarios, que estaban en movimientos de lucha armada, Montoneros, MST, el ERP, bueno, varios, había como unas 50 agrupaciones de la guerrilla, de la lucha armada, y es una sobrerepresentación, ¿no? Un 10%, porque Argentina no tiene un 10% de población judía. Entonces, que pensemos que un 10% de los 30.000 desaparecidos es una cifra muy alta.
Sí. Um comentário. Eu estudo judaísmo num lugar muito específico, que é a antiga Iugoslávia, e até hablando espanhol. Sí. Eu estudo judaísmo. E em Iugoslávia, antes da Segunda Guerra, houve aquelas medidas de expulsão de judíos das universidades. O número, empecé a buscar em outros países. O número sempre é 10%. O sea, mesmo que a comunidade seja 1%, medio por ciento, o número é sempre porque é o recorte da categoria intelectual, ou seja, da gente que se foi à universidade ou estava em grupos sociais. Então, não é uma coisa única de Argentina, es muy, Es común, muy común. es común. Sí, sí, muy buen aporte. No, lo que quiero decir es que estos jóvenes, este 10%, muchos venían del Partido Comunista y muchos venían de la izquierda sionista. Entonces, los discursos oficiales de la izquierda sionista y del Partido Comunista estaban un poco equivocados, o no eran. El Partido Comunista en Argentina estaba en contra de la lucha armada, pero los jóvenes igual iban a la lucha armada, ¿no? A pesar de lo que decían los viejos, los dinosaurios del partido, no hacían caso, porque seguían el modelo cubano. Todos estaban idealizando la gesta juvenil del Che Guevara, de Fidel. No importa lo que dijera el Partido Comunista, los jóvenes iban a la lucha armada. Los jóvenes comunistas y los sionistas también. Entonces uno piensa, ¿por qué los sionistas de izquierda no se fueron a Israel y se quedaron en la lucha armada en Argentina? ¿Por qué? Porque evidentemente el proyecto sionista no estaba funcionando tan bien. Algunos jóvenes sí se hicieron aliar en los 60, pero otros tomaban el sionismo como una identidad para vivir esa ciudadanía argentina, para hacer política en Argentina. Ser sionista era tener un lugar de pertenencia, pero hacer política en Argentina, ¿no? Entonces, ahora hay investigaciones nuevas. Hace poco estuvo en Argentina Gerardo Lebner, uruguayo, un investigador, profesor de la Universidad de Tel Aviv, pero que es de Uruguay, y estuvo trabajando en nuevas investigaciones sobre el rol de Israel con la dictadura argentina, y encontró mucha comunicación entre los represores de la dictadura militar y el gobierno de Israel en los años 70, porque había venta de armas israelíes a la Argentina. Al mismo tiempo, había políticas en Israel para ayudar a los perseguidos en Argentina. Entonces, el escenario es complejo cuando hablamos de estos procesos, porque Israel no ayudó 100% a los perseguidos en dictadura, pero un poco sí. Y también sabemos que había relaciones de venta de armas comerciales con la dictadura. Pero no solo Israel. O sea, Cuba también tenía relaciones con la dictadura argentina. Y el comercio de Argentina y Cuba, su mejor época fue en los años 70 durante la dictadura. Era cuanto más Argentina comerciaba con Cuba. Uno dice, ¿cómo puede ser? ¿No? Porque lo ideológico va por un lado y los negocios van por otro. Entonces, lo que quiero decir aquí es que la izquierda en Argentina tomó formas diversas, variadas, y cuando cae la Unión Soviética, es un momento de reacomodamiento
de las instituciones y de los grupos, y coincide con el comienzo de la era neoliberal en toda América Latina. A nosotros nos toca un presidente que se llamó Carlos Saúl Menem. No sé si lo recuerdan. Memoria, bueno. Él asume, en los años 80 tuvimos el primer presidente de la democracia, Raúl Alfonsín, que representaba al Partido Radical, un partido histórico en Argentina, pero no pudo controlar, bueno, debo decir que la gestión de Alfonsín en cuanto a la condena a los militares fue muy importante. Armó una comisión que se llamó la CONADEP, Comisión Nacional de Estudios de los Desaparecidos, y la CONADEP generó el libro Nunca Más, ¿no? Que es el informe de los detenidos desaparecidos en Argentina. Y ¿saben qué? Me olvidé, quiero decirles, en la CONADEP había un rabino, el rabino Marshall Meyer. El rabino Marshall Meyer era, en los años 70, uno de los pocos que denunciaba, era americano, que denunciaba lo que estaba haciendo la dictadura y ayudaba a los judíos que estaban en las cárceles, los visitaba junto a un periodista muy valiente que yo quiero mucho, Hermann Schiller. Tenían un periódico, Nueva Presencia, donde denunciaban todo lo que estaba pasando, y la verdad que estaban muy solos porque nadie les abría las puertas, ni AMIA, ni DAIA, y tampoco los progresistas que también estaban un poco asustados, ¿no? Nadie creía muy bien lo que estaba pasando. Recién en los años 80, en la década del 80, empieza a haber una conciencia colectiva de lo que había sucedido en el país. Y cuando viene el año 85 y se hace el informe de la CONADEP y el juicio a las juntas militares, ahí la sociedad empieza a darse cuenta de lo que había pasado. Entonces, esto, más la caída de la Unión Soviética en los años 90 y el comienzo del neoliberalismo, crean un nuevo clima en la década del 90. Hay una idea, ¿no?, de deslegitimación de lo público, de el Estado no es deficiente, es burocrático, ¿no?, un poco como aquí en todos los países, así que mande el mercado, ¿no? El mercado domina la escena. El que tiene dinero va a poder sobrevivir, y el que no, y bueno, que se muera, que salga a trabajar. Y cuento esto porque la década del 90 tiene mucha actualidad hoy, porque tenemos un presidente hoy, Javier Milei, que reivindica la década del 90. Él dice que Menem fue un héroe nacional. Por eso cuento un poco de esto. Y también lo hablaba con Lilian, los 90 para la colectividad judía en Argentina fueron de un impacto tremendo. Les recuerdo, en 1992 tuvimos el atentado a la Embajada de Israel, y en 1994 el atentado a la AMIA, a la Mutual que nombré antes. 85 personas todavía no tienen justicia. Los familiares hace 30 años que luchan por encontrar respuestas y no hay. 30 años. Y ahora voy a hablar un poquito de esto. Solo que quiero decir que la década de Menem fue muy oscura, porque
también hubo un accidente aéreo donde murió el hijo de Menem. Pero fue muy, muy raro, muy extraño. Y también una explosión de una fábrica de armas en la provincia de Córdoba, en Río Tercero. Todos estos hechos, la explosión de la embajada, la explosión de AMIA, la explosión de la fábrica de armas de Río Tercero y la muerte del hijo de Carlos Menem están relacionados y tienen que ver con los negocios de venta de armas de Menem al Golfo Pérsico, en la guerra del Golfo. Bueno, todo está negro, todo está turbio porque no se han podido todavía encontrar explicaciones, pero sabemos que todo esto tiene que ver con un ajuste de cuentas. Ahora la Argentina está culpando a Irán del atentado y al grupo Hezbollah del atentado a la AMIA y con eso pretende cerrar el caso. Pero hay unos familiares, ahora digo porque los familiares también están divididos en tres, los familiares de Memoria Activa que luchan por el esclarecimiento y la conexión local. Esto es fundamental. Culpar a Irán y a Hezbollah es muy fácil. ¿Cómo fue la conexión local? ¿Qué rol tuvo Menem, el gobierno, la Policía Federal, los servicios de inteligencia de la CIDE? ¿Qué hicieron localmente para perpetrar el atentado a la embajada, el atentado a la AMIA? ¿Por qué explota la fábrica de Córdoba? Bueno, esto lo pueden ver en documentales, hay muchos materiales audiovisuales. Hay algo muy interesante, hay una serie en Netflix que se llama Yossi, el espía arrepentido, no sé si la escucharon. Prime Video. Ah, en Prime. ¿La viste? Sí. ¿La viste? Bueno, ahí se muestra muy bien. Hay una periodista, Miriam Lewin, y Horacio Slutsky. Los dos tuvieron acceso a un espía arrepentido, Yossi, que era un agente de la Policía Federal que se infiltró en la colectividad judía y tenía acceso a la AMIA, a la embajada, y pasaba a los servicios de inteligencia, pasaba los planos, las indicaciones de la seguridad, de la puerta. Bueno, después de unos años, Yossi empieza a volverse cada vez más judío y menos policía. Tan judío que se integra al Mossad. Es un poco maluca la historia, pero en un momento, después del atentado, siente que fue su responsabilidad porque él pasó información del edificio y quiere dar testimonio. Y no hay un organismo judicial ni estatal que le dé lugar. Por eso recurre a los periodistas que le dan confianza, Miriam Lewin y Horacio Slutsky. Y ellos, Miriam y Horacio, tratan de ver funcionarios políticos, organismos judiciales, lugares para que protejan al testigo y pueda declarar, y nadie les abre las puertas. Aún hoy, Yossi, este espía, está escondido porque su vida corre peligro y no hay esclarecimiento de la conexión local en Argentina. Pero es evidente que hubo mucha participación de la Policía Federal. Por ejemplo, los policías que siempre cuidaban la puerta de AMIA, ese día no estaban. En ese momento no estaban ahí. Por ejemplo, como uno de los indicios.
Também o ex-presidente da DAIA, que foi culpado por acobertamento. Sí, bueno, exacto, Beraja. Raúl Beraja, bueno, también el presidente de la DAIA, en ese momento, Beraja, era dueño de un banco, el Banco Patricios, que tenía unos negocios muy turbios en el banco, y entonces también tenía negocios con Menem y protección del gobierno. Entonces, tampoco ayuda a la investigación porque él tiene un compromiso con el gobierno de Menem. Bueno, yo no soy especialista en ese tema, solamente les conté cosas pequeñas para que puedan ir a ver, vean esa serie de Prime, es muy buena, si les interesa, pero lo que quería era hablar un poco de los 90, porque el presidente hoy, Milei, Javier Milei, que además se dice judío, reivindica a Menem. Todo es una confusión absoluta. Menem, que además era turco. Menem también viene de una provincia que se llama La Rioja, donde hay mucha comunidad turca y que vino de Palestina. Sirios y turcos de Palestina. Entonces, quería un poquito, bueno, hablar de Milei hoy. No, me faltó voy a seguir la línea histórica. En los años de Néstor y Cristina Kirchner, Cristina Kirchner, desde que era senadora, siempre estuvo muy preocupada por el caso AMIA, por encontrar respuestas. Y en el año 2014, 2015, teníamos un canciller, sí, Timerman, hijo del legendario periodista Jacobo Timerman, que como judío también se ocupó especialmente de trabajar para el esclarecimiento del caso. Y se firmó un memorándum con Irán, para tratar de hacer un acercamiento y poder tener acceso a los tribunales y a la justicia en Irán y buscar juntos a los responsables del atentado. Hay un filme, el tercer camino de Somos Justos, que dice que el gobierno israelí también no le interesaba. Tampoco le interesaba, exacto, sí. Y no le interesaba y condenó esto, porque decía que era un memorándum para hacer negocios con Irán, para bajar las alertas de Interpol en los aeropuertos. O sea, que esto favorecía que los asesinos no los encuentren nunca más. Timerman, el canciller que estaba con Cristina Kirchner, después de esto, la comunidad lo trató muy mal. Le decían que era un traidor, un judío que se autoodio judío, bueno, todo. Y este hombre se agarró cáncer y murió, Timerman. No, se murió, pero se enfermó muy, muy mal y se murió. Cuando este memorándum empieza y está toda esta campaña contra Cristina Kirchner y contra Timerman, la izquierda judía, por eso cuento esto para contarles, se reorganiza y se vuelven a juntar los tres grupos de los años 20, los herederos de esos tres grupos, los que eran comunistas, los que eran socialistas y los sionistas de izquierda, porque los tres apoyan a Cristina Kirchner
y apoyan lo que está haciendo. Y se arma una nueva organización que es la que funciona hoy, que se llama Llamamiento Judío Argentino. Y que dice, empieza con la consigna, llamamiento. Empieza con la consigna, la Daya no nos representa. Somos judíos, pero la Daya no es nuestra voz, no nos representa. El llamamiento quiere tener su propia voz de una colectividad judía comprometida con el esclarecimiento de la causa AMIA, con los derechos humanos, con las causas populares, ¿no? Y hace ya entonces como 10 años que está funcionando. ¿Y quién es una de las autoridades del llamamiento? Marcelo Orenstein, que es el presidente del ICUF también. O sea, el ICUF está integrado muy fuertemente en el llamamiento. Entonces, es como que en esta era se han superado esas diferencias de comunistas, socialistas y sionistas, y hay un mayor entendimiento para tratar de luchar contra el fascismo y contra la ultraderecha, que es lo que nos está pasando hoy, ¿no? Vuelvo a este punto. Cuando el llamamiento comienza a organizarse, tiene un lugar que lo van a encontrar siempre en el diario Página 12 de la Argentina, que representa a los sectores más progresistas. Y el llamamiento está con el grupo Memoria Activa. Y los familiares de las 85 víctimas del atentado se dividieron en 3 grupos. O sea, cuando viene el 18 de julio, hay 3 actos. El de la AMIA y DAIA oficial, que hoy está conducida por Jabal Lubavitch y por los ortodoxos, ¿no? Los ortodoxos conducen AMIA y DAIA hoy. No porque sean más, sino porque se involucraron más que los otros. Y luego, Memoria Activa, que se separó de la línea oficial y que trabajó muy cerca de Kirchner, de los Kirchner, por eso los acusan de kirchneristas. Y después un tercer grupo, que es APEMIA, que son más trotskistas y de izquierda, y se separaron de los kirchneristas, hace 3. Muy bien. Lo que tienen en común es que todos tienen un dolor muy grande y buscan justicia. Pero la AMIA oficial, los discursos de los oficiales son horribles, horribles. Es de una derecha deshumanizada tremenda. Muy triste. Y ellos son los amigos de nuestro presidente Milei, que le contaba a Lilian, ellos le dicen Javier. Sí, si escuchan que dicen Javier, es porque son ortodoxos amigos del presidente. Los otros dicen Milei. Entonces, bueno, esta es un poco la realidad que tenemos hoy, tan contradictoria y tan confusa. Un presidente que quiere ser judío. Yo les cuento esto de él y termino porque ya llegamos a la actualidad y abrimos a preguntas. ¿Está bien? Él tuvo un encuentro revelador con un rabino sefaradí, judío, Sergio Banich, y empezó a estudiar la Torá. Y ahora en sus discursos cita la Torá, ¿no? Él dice que es
anarquista, anarcocapitalista, libertario, dice que viva la libertad, carajo. Bueno, promueve la violencia permanentemente, de todo tipo de violencia, ¿no? Quiere un Estado, que se acabe el Estado, quiere cerrar el Banco Central. O sea, su campaña fue horrible. Entonces, muchos de nosotros no podíamos entender que ganara. Era imposible, porque no prometía cosas buenas, prometía cosas malas, que se iba a acabar el Estado, que todo íbamos a tener que sufrir, pero al final estaba la luz, y que lo iluminaba su perro, su cachorro. Tiene un perro muerto, su cachorro muerto le decía desde el cielo qué es lo que él tiene que hacer. Era un demente. Y hablaba y gritaba que parecía Hitler. Ustedes lo vieron con esa cara así. Bueno, ganó. O que é mais grave é de que Milei tem assessores como Nicolás Marques, Larry, Caputo, Sim. que eram antissemitas antes de se juntarem ao Milei. Sim, sim. E tinham um monte de citações antissemitas. E agora eles estão parados porque o Milei se diz judeu. Então, isso está... Sí, sí. Bueno, y hay el partido nazi en Argentina, que estaba liderado por un hombre de Mar del Plata, no sé si oyeron hablar de la playa Mar del Plata, Alejandro Biondini, nazi, pero declarado, apoyaba a Milei, y había grupos de rock, de música de rock neonazis, que cantaban canciones de matar a judíos y de que viva Milei y la libertad, carajo. Entonces, todo era una confusión, porque mientras este hombre decía que era judío, todos los neonazis estaban apoyándolo. Todo eso convive, es una gran ensalada, ¿no? Ensalada. Sí. Sí, não, sí. Não, Antes, a gente está gravando Eu queria que ela terminasse, gente, mas... Bueno, no... 3 minutos ela termina y a gente... Termino. No, bueno, que hace cosas muy provocativas, como por ejemplo, él es amigo de Netanyahu en Israel, y fue como Trump a decir que la embajada argentina tiene que estar en Jerusalén. Bueno, si nos faltan problemas, ahora nos van a hacer otro ataque, porque, bueno, declaró a Hamas organización terrorista, hace todo para que nos vengan a poner para que Hezbollah venga de nuevo a poner, es un peligro absoluto en política internacional, ¿no? Ahora, si quieren, hablamos más a nivel nacional, pero a nivel internacional está viajando a ver todos los líderes de ultraderecha del mundo, vino acá a Brasil, no lo vio a Lula, pero fue a ver a Bolsonaro. Fue a ver a Netanyahu y el primer viaje que hizo fue a Estados Unidos a ver al Rebbe del cementerio de Montefiore, el Rebbe de Chabad, y después Chabad Lubavitch lo invitó a Miami y le dieron el premio del embajador de la luz. O sea, es una cosa absolutamente loca, por donde se lo mire. Y su partido está lleno de nazis. Y él es un nazi en su forma de pensar las cosas, racista y todo. Entonces, y toda esta ortodoxia que está metida en Amia y Daya, hoy lo apoya. Entonces, para terminar, como izquierda, tenemos una responsabilidad enorme, enorme, de mostrarle a la sociedad que hay otros judíos. La sociedad que no conoce piensa que los judíos
es eso, son los ortodoxos, es Milei, es Israel, y es enorme nuestra responsabilidad por mostrar que hay judíos distintos, hay judíos que pensamos diferente, por eso existe el llamamiento, por eso estamos en el ICUF y por eso estamos luchando por visibilizar que todo eso y ese presidente no nos representa. Obrigada. A gente vai passar agora o microfone para perguntas e comentários. A gente vai pedir para as pessoas usarem esse pequeno microfone porque a gente está gravando, tá bom? Precisa também do microfone grande? Pode passar os dois juntos. Passa os dois. Ele já tinha visto Elô. Suzana quer ver, não? Cuidado. Aqui não chega, sabe? Então é Elô. Vamos fazer rodadas de 3? Sim, rodadas de 3 comentários, perguntas, e aí a gente devolve o microfone para a Mirina, ok? Bom, primeiro queria te agradecer esse panorama tão claro, assim, e com tantos paralelos com o nosso, né, no Brasil e nos Estados Unidos. Eu só fiquei um pouco confusa, assim, e como que está a comunidade judaica hoje? Porque tem essa representação dos ortodoxos, mas a comunidade, e aqui nós temos uma representação mais moderada, às vezes mais para a esquerda quando convém, mais para a direita quando convém, mas mais ou menos em cima do muro, digamos assim, né? Para usar uma expressão brasileira, mais ou menos equilibrada. Mas lá na Argentina é uma população tão grande judaica, não tem esse pessoal mais de centro conservador, e por que esse grupo não consegue uma representação? Porque vem dos judeus a gente acaba entendendo o país, né? Então, quer dizer, por que a comunidade judaica não consegue uma representação mais moderada ou conservadora e acaba caindo nesses grupos mais extremos? Você consegue ver? O cabo não chega. Vou levantar. Os dois microfones. Então, eu já estou respondendo para a pergunta anterior. Eu acho que no Brasil está acontecendo a mesma coisa, certo? Realmente, a comunidade judaica ortodoxa, certo? Quando apoia o Netanyahu, ela se torna fanática, certo? Quer dizer, ela vai apoiar os colonos. Quem são os colonos? Os colonos são a extrema-direita fanática de Israel que está levando o sionismo ao abismo, certo? Então, veja, quando você pergunta sobre por que Milei é um neofascismo, e o neofascismo não é contra os judeus. Pelo contrário, Netanyahu está na vanguarda desse neofascismo. E Netanyahu é judeu, certo? Só que nós não apoiamos Netanyahu, certo? Então, vou dizer, a chave está aí, certo? Quer dizer, o neofascismo não é igual ao neonazismo, certo? Porque o nazismo se baseava na eliminação dos judeus. Agora não. Agora o neofascismo se baseia primeiro na eliminação do povo palestino, certo? Essa é a bandeira do Netanyahu, certo? Ele diz que quer eliminar o Hamas, mas no fundo na guerra dele de eliminação do Hamas, na verdade ele quer exterminar o povo palestino, certo? Ele não fala isso claramente, mas ele
bombardeia todo dia e todo dia quer continuar a guerra até o final. O que é a solução final de uma guerra? Certo? A solução final de uma guerra chama-se guerra religiosa, certo? Guerras religiosas não têm fim, né? Elas terminam com o cessar-fogo de um extermínio de um dos lados, né? Quando é possível exterminar um dos lados, essas guerras terminam, certo? Senão, não terminam, certo? Guerras religiosas são infinitas. Na minha opinião, Netanyahu conduz uma guerra religiosa, certo? Não é uma guerra militar, é uma guerra religiosa. Quando ele fala, vamos destruir o Hamas, ele está falando em destruir uma ideia. Isso é religião, isso é fé, isso não é exército, certo? E sabe-se que a maior parte da opinião pública de Israel quer a destituição do senhor Bibi. Alguém tem alguma dúvida disso? A maior parte. Bem, então... Obrigada. Obrigada, Marco. Opa. Bueno, primero mis saudaciones a la profesora. Voy a intentar hablar en español. Si hablo mal, ustedes me corrigen acá. Me apresentar, me llamo Nathaniel Braia. Eu sou editor internacional do periódico Hora do Povo, acá em Brasil, secretário do Sindicato de los Escritores de São Paulo e milito no Partido Comunista de Brasil. Certo? Então, acá em Casa del Pueblo, também está ocorrendo esse fenômeno. As diversas correntes de pensamento progressistas de Brasil e de São Paulo se unem acá numa luta antifascista. Isso em primeiro lugar. Nós tivemos acá um fenômeno similar ao de Milei, que é o bolsonarismo, e ganhamos a eleição por uma margem muito pequena, muito chica. E agora existe a possibilidade do bolsonarismo volver. E setores de dentro da comunidade judia se aproveitam de que a esquerda, como dijo Marcos acá, entende que não se pode exterminar o povo palestino e é solidária com o povo palestino, assim como o governo brasileiro, para fortalecer a direita brasileira dentro da comunidade judia. Então, nós travamos esta luta. Poderíamos falar muito, pero com respeito a los outros que também querem fazer comentários. Eu quero dizer finalmente que o Yiddish é a coluna, a mi ver, a coluna vertebral do progressismo judío desde os anos 20 e agora passa por renascimento. Então, eu creio que é muito importante a presença de uma pessoa do chamamento e do ICUF acá entre nós, e eu creio que nós devemos ampliar esse intercâmbio e criar atividades. Eu pensei, por exemplo, na atividade de formação de grupos de leitura dramática de obras de teatro em Yiddish. Eu e Rafael, hacemos parte do coral, tradição de coral de música Yiddish acá, e há o trupe Yiddish que há pouco Lilian falou de ele acá em la Casa del Pueblo há uma semana. Então, eu creio que esta crise do judaísmo, que é uma crise, pode terminar com o fortalecimento de los progressistas, e eu creio que isso pode andar em paralelo com o fortalecimento da atividade e da recuperação da história e da produção em Yiddish em América Latina, então, particularmente
essa relação com a Argentina pode ser muito frutífera. Obrigada, Brian. Francisca, Bueno, para que comente un poco, si querés. muy bien. Sí, voy a dar respuestas breves a los comentarios, muy, muy interesantes todos. En cuanto a la representación judía, muy, muy buena tu pregunta, porque justamente lo que ha pasado, que esos sectores de centro que existen, no participan de la vida política de Amia y Daya. Hay un libro que escribió un escritor, Ricardo Feuerstein, argentino, que se llama Del gueto al country, ¿no? Hay muchos judíos que ascendieron mucho económicamente y que no les interesa la vida comunitaria y no participan. Entonces puede ser que tengan ideas de centro, sionista, pero no hay activismo. Lo que se perdió es el activismo. La gente que dedicaba su tiempo libre a la vida comunitaria, a trabajar por la institución, a ir al club, ni siquiera van a votar en las elecciones de AMIA. Por eso, los religiosos que van todos disciplinados a votar, ganan. Porque van a votar, son pocos, pero van a votar, están en un sistema, Chabad Lubavitch debe ser acá igual, les dan beneficios, becas, ayuda de medicamentos, les dan cosas y la gente está comprometida y responde cuando Chabad dice hay que ir a votar, todos van a votar. Entonces, finalmente tienen el control de esas entidades, pero no porque sean más, sino porque los otros no participan. Ahora, instituciones sionistas de izquierda, como Savta o Hebraica, que también tienen poca gente, no porque sean sionistas tienen más, sino porque son de izquierda. Y las otras, que uno podría decir más de elite, pensemos en un lugar como ACOAG, que era una institución cerca del río, ¿no? De los judíos más, con más recursos. No, Hebraica es más de izquierda. ACOAG era de la alta élite, pero que como alta élite, que en los años 20, en los años 30, como había antisemitismo, no se podía integrar con la alta élite católica. Entonces es la alta élite judía. Esos sectores no van a votar, no les importa la vida comunitaria. Es por eso, brevemente. No porque sean más, sino porque no participan. Sí. Estoy totalmente de acuerdo que justamente pueden convivir una persona que dice que es judía con los fascistas, con los neofascistas, porque hoy los judíos no son el objetivo del fascismo. No parece que lo fuera, sino son los palestinos y otros sectores, de acuerdo. Después, con respecto al Yiddish, me encantan tus ideas y tu optimismo con el Yiddish. Yo estudio también, pero todavía falta mucho para que podamos decir que está renaciendo. Yo diría que es muy optimista tu mirada. Pero sí, el año pasado estuve en Estados Unidos y ahí vi también mucha gente involucrada, sobre todo con el arte, ¿no? Con la música klezmer, mucha gente que estudia a través de la música, de las artes dramáticas, el teatro. Hay sí un interés renovado de algunos jóvenes, pero no me animo a decir que ese sea el camino para los progresistas. Me parece que justamente para fortalecernos necesitamos ser más, y para eso tenemos que hablar el idioma local, que habla la gente,
para poder expresar y para poder explicarnos. Y esto fue lo que hicieron en Argentina y creo que en Brasil también, cuando las nuevas generaciones no quieren estudiar más yiddish y quieren hacer actividades en portugués o en español, es para integrarse a la sociedad, para crecer, para que el pensamiento progresista vaya más allá de lo judío. Entonces, volver al yiddish como una idea de que ahí vamos a encontrar el progresismo, lo veo como un aporte, pero no como un camino. Claro que leyendo todos estos libros vamos a encontrar ideas maravillosas, pero no podemos volver atrás. Tenemos que ir para adelante, para frente, ¿no? Sí, entonces, ir para adelante cuidando nuestra historia, ¿no? Yo le decía a Jairo antes que estoy contentísima porque hace 10 años esto no existía. Y ver así los libros y el archivo me da un placer enorme. Porque no importa que nadie va a venir a leer esto. Nadie va a venir a leer esto. No importa. Pero tiene un simbolismo porque está ahí. Es simbólico. Está cuidado. Estamos cuidando nuestro pasado, nuestra historia. Y eso es un símbolo de respeto con la historia de Casa do Povo, ¿no? Entonces, podemos hacer otra cosa, podemos hacer yoga y teatro y lo que sea, pero también podemos cuidar nuestro pasado. Esas cosas pueden convivir. Es muy interesante. Yo veo muy interesante este proceso acá. Así que, ¿más preguntas? Otra ronda. Voy a intentar de hablar en español, pero voy a intentar de ser muy breve también. 2 preguntas simples. Sí. La primera es, ¿qué se pasa con Alberto Nisman? Nisman. Alberto Nisman se suicidó en el caso de la AMIA. Sí. ¿Se tiene alguna respuesta? La segunda, no concordo con mi amiga Eloísa. Creo que en Brasil también hay una polarización grande por los extremos en la comunidad judía, en especial post-Octubre 7. ¿Sí? Sí. Pero lo que más me encantó de que tú hablaste es que la izquierda judía en Argentina, vos decías que se unió. En Brasil creo que no, opuesto. ¿Sí? Yo voy a preguntar si en Argentina hay lo mismo após Octubre 7. Claro. Voces antisionistas muy radicales, voces sionistas de izquierda sin espacio. Eso. Sí. Voy a empezar por eso último, que es muy importante, porque de eso no hablé, del impacto del 7 de octubre, porque eso trajo como posicionamientos, diría, nuevos, ¿no? Una cosa es las instituciones. En el ICUF hay instituciones vivas, el Pérez de Santa Fe, el Scholem de Villa Crespo, las instituciones, ¿no? Y otra cosa es la gente por fuera que es judía y que es de izquierda. Es distinto. ¿Se entiende la diferencia? Por ejemplo, hay gente en el Partido Obrero, en Argentina, que son trotskistas, que son judíos y son del Partido Obrero, pero no vienen a la institución. Sí, ellos tienen, esa es otra voz. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, las instituciones, nosotros, el ICUF condena el ataque terrorista de Hamás, pero siempre, como siempre, llama a la paz y ahora está condenando el genocidio en Palestina. Y lo que hace es llamar un alto el fuego.
Alto el fuego, alto el fuego. César Pons. Sí, y nosotros compartimos estas posiciones con colegas allá como Efraín Davidi, no sé si lo conocen, bueno, con gente allá que nos entiende porque no encontramos un buen lugar ni en la izquierda ni en la colectividad judía. Porque no podemos estar con el Partido Obrero y los trotskistas que dicen, que hablan el Estado nazi de Israel, sí, y Estado nazi de Israel, dicen. Y quieren destruir todo lo que tenga que ver con Israel y boicotear todo y demás. Nosotros tenemos familias, instituciones, tenemos una vida que está conectada con Israel y nos pasamos explicando la diferencia entre el gobierno y el pueblo, ¿no es cierto? Que muchas veces la gente dice Israel y no diferencia. Una cosa es el gobierno de Israel y otra cosa es la gente. Lo decía el otro día, en Israel también hay movimientos que luchan por la paz, hay palestinos que viven gracias a todas esas organizaciones que los ayudan. Hay mucho movimiento que se ocupa de denunciar al gobierno, ¿no? Es como, pensemos, como, no sé, si la dictadura en Argentina del 76 representara a los argentinos, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? Siempre del pueblo y de... Claro, exacto. Y apoyar el movimiento de resistencia. Entonces, lo que ha pasado ahora es que esa izquierda, donde también hay mucha gente judía, está muy radicalizada, pero nosotros denunciamos el genocidio de la política. Sí, decimos genocidio. Y eso no lo dicen nuestros compañeros del llamamiento. Lo decimos desde el ICUF. No lo decimos en el llamamiento. Porque en el llamamiento está el sionismo de izquierda que no dice. Por eso tenemos organizaciones diferentes, claro. Desde el ICUF podemos decir eso. Entonces, en el extremo de la izquierda está el Partido Obrero y los trotskistas. Después venimos el ICUF. Y después viene el llamamiento. Claro. Que no se reconocen como... A ver. Nosotros le decimos... Miriam Berman. Claro, Miriam Berman. Son de origen judío. De origen judío. Ah, y Nisman. Nisman fue fiscal de la causa AMIA y según Memoria Activa, que son los familiares que más cercanos están a nosotros, Nisman nunca hizo nada. Nunca cambió la historia, ese fiscal. Bueno, y además tuvo todo el apoyo de Néstor Kirchner para investigar y no hizo nada. Era un fiscal bastante estático. Hasta que un día empezó a hablar en la televisión sobre este memorándum con Irán, diciendo que tenía mucho para declarar sobre los negocios de los Kirchner con Irán y que iba a ir a la televisión a dar testimonio, iba a ir a declarar a los tribunales, a decir todo. La noche anterior a ir a los tribunales, aparece muerto. No se sabe si fue un suicidio, si se suicidó o alguien lo mató. Esa investigación duró meses, porque el departamento estaba cerrado, como quién entró, cómo entró para matarlo. La familia decía que era imposible,
que se suicidara, si a la mañana iba a ir a hablar contra Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, bueno, el caso Nisman, las pruebas finalmente determinaron que fue un suicidio. Pero la familia y algunos sectores todavía creen que lo mataron. Y eso no se sabe. Pero lo que te digo es que en el cementerio de La Tablada está la tumba de Nisman llena de piedras, así, llena de piedras. Porque... Como en homenaje. No, en homenaje. No, en la área de suicidio no. Está el que lo mataron. Lo mataron. Sí. Ah, perdão. Outras perguntas, gente? Então pega aqui. Célia, só o microfone. Só uma reflexão aqui. Como que a esquerda judaica, nós progressistas judeus, não somos também caudatários de toda a crise que passa a esquerda internacional, né? Por que é tão difícil para nós nos organizarmos? Por que é tão difícil para nós vivermos coletivamente ou voltarmos a viver coletivamente os nossos ideais? Será que não é porque existe todo um caldo cultural internacional onde tem uma fragilidade muito grande nas esquerdas em geral? Sim, claro. Como trabalhar essa questão? Si lo supiera. Si tuviera la receta, ya No, yo creo que, a ver, siempre lo que ha pasado en la colectividad judía es reflejo de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en la sociedad, siempre. Por supuesto que ese retroceso de la izquierda, esa decepción con la izquierda, que fue un proceso que empezó creo que con la caída de la Unión Soviética fue un retroceso enorme. Empezó mucho antes, ¿no? Pero mismo lo que implica hoy Cuba, Venezuela, es muy difícil. Una amiga mía dice, es muy difícil defender la vida en un lugar donde vos no vivirías. Vos vivirías sin desodorante, sin shampoo, sin jabón, sin tener nada que comer, sin medicamentos. A ver, digo, es muy difícil, es una lucha interna contra los idealismos y ver que hay una transformación, hay un mundo que está cambiando, ¿no? Y bueno, evidentemente la izquierda no ha tenido una experiencia exitosa que sirva como modelo. Digo, Cuba en un momento fue un modelo, hoy no es más un modelo. No es un modelo, porque la población sufre muchas dificultades, ¿no? Entonces, ¿qué modelo tenemos? ¿China? China tampoco es un modelo que con ese trabajo de Sajo y... No sé, nos quedamos sin modelos, me parece, ¿no? Que la crisis tiene que ver con que nos quedamos sin modelos y bueno, mientras los modelos se pierden, el capitalismo avanza, ¿no? Avanza rápidamente. Mas o que significa
do ponto de vista resistência, o que significa a gente manter esta denominação. Essa denominação, somos de esquerda, somos isso, somos aquilo. O que significa isso do ponto de vista possibilidade de núcleos e pontas de lança e brechas para uma resistência ao que a vida está colocando. Mira, yo te hablo de Argentina. Ser de izquierda tiene que ver con una concepción de una sociedad más igualitaria, con una redistribución de la riqueza más igualitaria, con acceso a la educación, a la salud, a la cultura, estar en contra de la discriminación, estar en contra del racismo. Bueno, hay una serie de valores que uno podría decir que son más o menos de izquierda. Ahora, esos sectores que en estos años, digamos, encarnó el kirchnerismo, el Néstor, Cristina y después el lamentable Alberto Fernández. Claro, en estos años hubo mucha corrupción y mucha gente que traicionó esos valores, ¿no? Entonces, hablaba en nombre del pueblo y se robaba la plata del pueblo. Entonces, eso deslegitimó a la imagen pública, a la política de izquierda también, porque no fueron dirigentes honestos. Entonces, si vos sos de derecha y robás, sabemos que el de derecha roba, pero si vos sos de izquierda y decís que trabajás para el pueblo y robás, lo que estás causando es un daño muy grande a esa imagen, ¿no?, que tiene que tener la izquierda en la sociedad. Por ejemplo, bueno, el caso de Alberto Fernández, este último, escucharon, ¿no? Claro, ¿qué salió a decir la gente que apoya a Milei? Todo es un fraude. Él hizo el Ministerio de la Mujer, políticas contra la violencia de género, pero él en su casa le pegaba a la mujer. Entonces todo lo de la izquierda es una mentira, todo es un fraude. Esa es la imagen que la gente recibe por los medios hegemónicos, ¿no? Rol principal, la radio, la televisión, el diario, ¿no? Internet, bueno, las redes, pero la radio oficial que llega a todos los pequeños pueblos, yo paso mucho tiempo en un pequeño pueblo, llega una radio que ahora, ya hace 10 meses que está Milei, todavía está hablando de todo lo que hizo Cristina Kirchner. Bueno, son formadores de conciencia. Entonces, cuando la izquierda hace cosas mal, los medios se agarran de eso y le dan, y le dan, y le dan, y bueno, eso va erosionando, entre que no hay modelos y hay medios de la media, ¿no?, que es formadora de conciencia, bueno, nos están realmente achicando. Pero la lucha continúa, señora. Queria agradecer a Nerina. Eu acho que a provocação da Célia foi importante, porque acho que a gente tem visto muito, né? A gente viveu um governo Bolsonaro no Brasil, vemos o que está acontecendo na Argentina com Milei, vemos Bibi Netanyahu em Israel, vimos Trump nos Estados Unidos, e eu acho que quem tem falado mais recentemente de necropolítica vê nessa extrema-direita uma necropolítica que sim, a gente espera de um posicionamento que se coloque mais à esquerda, com uma tentativa de lucidez em relação a políticas que se oponham a medidas necropolíticas tão presentes nesses governantes e nesses projetos políticos que eles representam, né?
Então, acho que a fala, enfim, a conversa muito didática e organizada da Nerina, como sempre, traz, enfim, uma contribuição para a gente sair aqui um pouco nesse sentido, né? Quer dizer, com um desejo de, sim, seguir mantendo essas identidades e essas aproximações que eu acho fundamentais. A gente tem falado muito das aproximações transnacionais, nesse momento em que a gente precisa, né, também entender que a gente vive numa sociedade em rede, com comunicação em rede, com uma economia totalmente conectada e que é preciso se reinventar. É preciso se reinventar os caminhos com criatividade, com outras maneiras e, enfim, como se faz isso, a gente sabe que só se faz fazendo, né? Sí. Você termina, por favor. Sí, una cosa muy pequeñita, que cuando vine hace 10 años, ¿te acordás, Jairo? Que no había mucha conexión entre Casa do Povo y Buenos Aires y el ICUF, no había. Y ahora están muy conectados, están participando del Frente Antifascista. El año pasado hicimos en conjunto el aniversario del 80 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. O sea que estamos dando pasos buenos hacia essa integração regional. Isso. Obrigada. Gente, nós temos, acho que alguns poucos exemplares ainda do livro, se tiver gente interessada, não são tantos, mas me procurem que eu e a Nerina estamos aqui fazendo a venda. Obrigada, gente. Tá bom.